Buenos días. Esta es la presentación de la unidad número 4. Ya habíamos subido lo que eran las presentaciones de los temas 3 de aglomerantes, que nos servía como introducción a este tema, el tema 5 de agua, y ahora vamos a ver una unidad algo más larga que las dos anteriores, que se divide principalmente en 4 partes. La primera, que es la más larga, es lo relacionado con la composición, tipo de cementos, normativas y cómo se eligen los diferentes cementos en función de las necesidades del proyecto. La segunda parte, que irá en presentación independiente, es todo lo relacionado con reacciones de hidratación y fragua. Podríamos decir que es la parte más aburrida, con más química que tiene la materia, cómo se hidratan las diferentes fases, qué características tienen, qué pasa cuando incorporamos materiales adicionales. La tercera parte, lo relacionado con la fabricación y comercialización del cemento, que esto vamos a procurar que ustedes lo complementen con algún video de fabricación en algún canal de YouTube o similar, y qué cementos se comercializan hoy en día acá en el país y qué plantas tenemos. Y la cuarta parte, que va a ser de trabajos prácticos, el trabajo número 7, respecto a lo que son ensayos de cementos. Respecto a la reseña histórica, ya en la unidad 1 vimos el tema de la historia del hormigón y de los aglomerantes, en la cual el cemento Portland era un tipo de cal hidráulica en su momento, nada más que la cantidad de arcilla, sílice, alúmina y la cantidad de caliza, óxido de calcio, se combinaban completamente y a ciertas temperaturas por encima de 1400 grados se obtenía lo que era un producto mucho más resistente y mucho más durable, de características muy similares a las que obtenemos hoy en día. Me refiero de similares, ha evolucionado mucho lo que es la industria, lo que es la finura, lo que son las adiciones, pero el cemento propiamente dicho es similar al que inventó Astiv en 1824 y que redescubre lo que es Isaac Johnson en 1845. A partir de ahí empieza un desarrollo notorio de todo lo que es infraestructura, obras y avances para la humanidad. En Argentina la producción comienza en 1907, es decir que ya tenemos más de 100 años de historia del hormigón, pero comparativamente con rocas, madera y acero es el material más nuevo. Hay que tener en cuenta que hoy en día se produce mucho más que todos los otros materiales juntos y tiene un impacto ambiental elevado. Ya vamos a ver en la fabricación por qué, con lo cual es sumamente importante el uso racional de materias primas, pero principalmente lo que es la menor emisión de dióxido de carbono mediante el uso de adiciones y el menor consumo energético. Respecto a definiciones, clinker Portland es una de las partes del cemento Portland. Acá en esta diapositiva abajo, en el marco celeste, para que no se confunda, nosotros decimos que el cemento Portland, que es lo que uno compra dentro de la bolsa, en el camión a granel, no es directamente el clinker que sale del horno, sino que se mezcla con yeso siempre del 2 al 4% para regular el fragua de una de las fases, y casi siempre lleva adiciones, ¿sí? Entre el 5 y el 70%, la mayor parte de los cementos fabricados hoy en día en el país lleva adiciones, y es una tendencia que es ambientalmente amigable, con lo cual hay que darle cabida a estos avances. Respecto a lo que es el clinker, es el producto que se obtiene hasta cocción fusión parcial, perdón, de lo que son los crudos, que es una mezcla bien dosificada de arcillas, calizas y materiales de corrección como sílice o hierro, por ejemplo, que es lo que entra al horno. Bien, esas son las materias primas que entran al horno, y luego a estas temperaturas de 1450 grados sale lo que es el clinker, que son pequeñas rocas. Y el cemento se obtiene moliendo hasta finura de harina, finura de polvo, lo que es el clinker, adiciones y yeso. Una vez obtenido el clinker, como le decía, el cemento se obtiene al moler junto a, en un molino específico, ya se verá en fabricación, lo que son con yeso para regular el fragua, el aluminato tricálcico,
y en la mayor cantidad de las veces mediante adiciones, que pueden molerse en forma conjunta o en un molino separado. El clinker como producto, que es la materia prima más importante del cemento, es lo que entra, lo que sale del horno, se obtiene principalmente de una mezcla que está bien dosificada y que finalmente tiene óxido de calcio, sílice, alúmina y hierro como materiales, compuestos químicos mayoritarios. Este óxido de calcio, sílice, alúmina y óxido de hierro no están sueltos, sino que justamente se combinan entre ellos para no dejar óxido de calcio libre. Esta es la diferencia con una cal hidráulica, como hemos visto en la unidad 3, y forman 4 fases que le vamos a pedir que se las estudien, ¿sí? Que se llaman silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Ven que la C, que es el calcio, es lo que más presente está, es decir, todas las fases tienen calcio, de ahí lo que es la hidraulicidad que va a tener. Y están en el orden que generalmente en la mayor cantidad de los cementos más presentes están, principalmente los silicatos de calcio, el tricálcico y el beta-silicato dicálcico forman 2/3 hasta 3/4 de la composición del clinker. Ese beta que está allá adelante no es muy importante, es una variedad helotrópica porque hay muchos silicatos dicálcicos, pero el que es hidráulico es el que es la variedad beta, no es muy relevante. Y la fase de los aluminatos son el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Ustedes tienen allí a la izquierda en la tabla la denominación que nosotros pedimos en los parciales, en las evaluaciones finales, y a la derecha algo que no es tan complicado. Si se fijan, cada C mayúscula de la parte izquierda de la tabla es un óxido de calcio. Cada S es un óxido de silicio. No es nada complicado tampoco acordárselo. Y como la de la izquierda, si bien es una nomenclatura universal en la industria del cemento y son letras, podríamos decir que está escrito en inglés. Lo que les quiero decir con esto es que uno lo lee al revés. Fíjense que el C3S yo lo leo como silicato tricálcico, el C3A aluminato tricálcico y el C4AF ferroaluminato tetracálcico. Es decir que el 4, el 3, el 2 está unido siempre a lo que es el óxido de calcio, que como la piedra caliza es el material mayoritario, es el que está presente en todas las fases principales del clinker. Respecto a las propiedades y a los factores que más inciden en lo que son las propiedades luego del cemento y evidentemente los hormigones que van a formar parte, tenemos 4 puntos importantes a estudiar que vamos a detallar. La composición potencial del clinker, es decir, cómo participan estas fases minerales, lo que es la finura del cemento, el tipo o los tipos de adiciones presentes y sus porcentajes, que está incluido en el contenido de cada una de estas adiciones. Estos son los 4 puntos más importantes para estudiar lo que es el comportamiento de distintos tipos de cementos. Empezando por los componentes del clinker, si uno hace una micrografía con un microscopio óptico, no necesariamente electrónico, no es tan grande, fíjense, tiene la escala de 50 micrómetros y uno corta un grano de cemento, va a encontrar 3 fases principales. Una que está en marrón, eso es por el ataque y por la coloración que se da, nada más, no es que sea marrón, es blanco, es sin color, bueno, color blanco. La letra A son los cristales de silicato tricálcico que junto con las impurezas, llámese álcalis, magnesio y algunos otros, se considera como la fase halita. Bien, eso viene del francés que se llama halite, con una E al final, ya que los investigadores franceses fueron pioneros en esto. Luego, en proporción, viene la fase velita o velite, que es el silicato dicálcico más las impurezas, que se ve claramente como cristales redondeados. Lo ven ustedes en color azul. Y luego, en cada grano tengo como un aglomerante, una fase, que vamos a ver que en la fabricación del cemento está en estado líquido, estado fluido, y después al enfriarse rápidamente aglomera los cristales de A y de B, de halita y de velita, sería como el cementante y se llama fase celita o celite, que son los aluminatos de calcio, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico más las impurezas. ¿Qué quiere decir? Que si bien yo tengo
4 fases principales en el clinker, ¿sí? Nosotros agrupamos con 3 fases después, 4 minerales, después tenemos 3 fases principales, que una es la fase cementante o aglomerante entre estos cristales, y el clinker sale como pequeñas rocas, como pelotitas de golf, entre media y 1,5 pulgadas como mucho, y eso es lo que sale del horno y luego tiene que molerse en conjunto con el yeso y las adiciones. Dentro de la composición química, los elementos principales mayoritarios que se llevan más del 95% ya del peso del cemento, en este caso de un cemento normal, es decir, sin adiciones o con muy bajo contenido de adiciones, es el óxido de calcio en primer lugar, cerca de las 2/3 partes, el silicio en segundo lugar, fíjense que tiene cerca del 25%, y luego en menores proporciones que los aportan las arcillas, la alúmina y el óxido de hierro, que también el óxido de hierro puede ser aportado por algún otro mineral de corrección. Y los elementos secundarios son los sulfatos, principalmente se adiciona, vamos a ver, para regular el fragüe de una de las fases, cerca del 2-3%, y luego lo que se consideran más impurezas, como la magnesia, que ya lo habíamos dicho, en la clase aglomerante siempre viene en los yacimientos de caliza, hay algo de dolomita, que es un carbonato doble de calcio y de magnesio, y los álcalis, que vamos a ver que, si bien pueden tener algún efecto desfavorable en las reacciones álcali agregado, tiene un efecto regulador de las velocidades de hidratación y fragua muy importantes, y los álcalis principales son los óxidos de sodio y de potasio, y en general se considera como óxido de sodio equivalente. De forma molar se transforma el óxido de potasio en óxido de sodio equivalente y ahí se determina, y los cementos actuales tienen valores del 0,7 al 1,2% en líneas generales. Como hemos dicho, tenemos diferentes compuestos químicos, óxidos, óxido de calcio, óxido de sílice, alúmina y óxido de hierro principalmente, y cuando uno hace un análisis químico no sabe qué proporción está combinado con cada uno, con lo cual mediante un análisis químico que me dé los diferentes óxidos principales para cementos con contenido de adiciones bajos, aplicando lo que son las fórmulas de Vogt, un investigador francés, se puede obtener cómo están combinados, y estos coeficientes, lejos de que se los estudien, solo son coeficientes estequiométricos de diferentes moles, masas molares y todo eso que no vamos a entrar en detalle, pero uno, conociendo la composición química del clinker, puede obtener cómo están combinadas estas fases, empezando por la determinación de lo que es los aluminatos de calcio en base a lo que es la alúmina y el hierro, y luego lo que es el silicato tricálcico, y luego el silicato dicálcico por diferencia. En la actividad práctica lo van a hacer es aplicar un par de cuentas para ver a qué composición llegan. Respecto a los componentes principales, como decíamos, tenemos 4 minerales, realmente son artificiales, pero son fases minerales, que las llamamos silicato tricálcico, silicato dicálcico, y el aluminato tricálcico y el aluminato tetracálcico. La variedad impura del silicato tricálcico, como les dije, se llama halita, va a dar altas resistencias iniciales, libera mucho calor de hidratación, y vamos a ver que la suma de los silicatos de calcio controlan la resistencia mecánica. Eran los cristales, los angulares y los redondeados, respectivamente, silicato tricálcico y dicálcico. El beta silicato dicálcico, que es la fase velita con las impurezas, es la que da resistencias tardías, genera menor calor de hidratación porque es una hidratación mucho más lenta, genera menos cristales de hidróxido de calcio, que cuando veamos reacciones de hidratación y fragüe es el elemento más lixiviable y menos durable dentro de la pasta de cemento endurecida. Y como les decía, la suma de los silicatos dicálcico y tricálcico está cerca de las 2/3 partes y 3/4 partes de lo que es el clinker, con lo cual ese tercio o ese cuarto restante le queda la fase celita, que está dada por los aluminatos de calcio. El aluminato tricálcico da un fragua relámpago, es decir, fragua muy rápidamente, dentro de los 10-15 minutos. Eso haría que
el hormigón, una pasta de cemento y por ende un hormigón sería intrabajable, y como fragua muy rápido, yo le voy a incorporar algo que fragua también muy rápido como el yeso, como vimos en aglomerantes, y existe una gran afinidad química entre ambos, después lo veremos también en el tema de durabilidad, y eso hace que se forme una otra fase de hidratación, que la vamos a llamar tringita, que es un trisulfoaluminato de calcio hidratado. No estoy hablando en trabalenguas, ya vamos a ver eso después en reacciones de hidratación y fragua, y como reacciona tan rápido, disipa mucho calor, y vamos a ver que es uno de los principales elementos que se limitan para evitar el daño de sulfatos luego en los hormigones, por un ataque externo de sulfatos. Y el ferroaluminato tetracálcico es un elemento de relleno, de compromiso, que está en la fase celita, y una de las propiedades características que se da es que justamente el hierro es el que le da el color grisáceo a lo que es el cemento, ya que todos los otros son blancos. Un cemento blanco, como vamos a ver, que está regulado por norma IRA 50.000, uno de los requerimientos va a ser bajar el contenido de hierro a un mínimo. También dijimos que tenemos componentes secundarios. Empezando desde abajo, el sulfato de calcio o el yeso, como les dije, se incorporaba para ralentizar lo que es el fragüe tan rápido que tiene el aluminato tricálcico. Luego, también por defectos de fabricación aparece algo de óxido de calcio libre, pero siempre menos de un 1%. Esta es la gran diferencia, como les decía, que había con cales hidráulicos. Por definición no hay óxido de calcio libre, pero puede aparecer muy poco que no se combine. Todo eso tiene que irse optimizando en la fabricación. También aparece óxido de magnesio, que puede ser cristalina si enfría lentamente, o vítrea si enfría rápidamente. Generalmente se tiende a enfriar rápidamente el clinker, y el contenido es de un par de unidades porcentuales. Esto, desde el punto de vista industrial, no puede eliminarse totalmente porque, como le decía, está en los yacimientos de piedra caliza como dolomita. Y el otro componente secundario son los álcalis, que son en conjunto con el hidróxido de calcio los que llevan no solo a las tempranas edades, sino durante la vida útil del hormigón a pH muy elevados, que facilitan y le dan una buena cinética de reacción a las diferentes fases del clinker y a ciertas adiciones como las escorias de alto horno. Tienen una solubilidad muy alta, y en algunos casos hay que limitarlo por el tema de reactividad y cal agregado. Como les decía recién, óxido de sodio, óxido de potasio, y siempre se especifica como óxido de sodio equivalente. Ese 0,658 no se lo aprendan, pero es la relación de mol entre lo que es óxido de potasio y óxido de sodio, nada más. Acá tienen gráficos de las resistencias arriba de los materiales componentes. Ya dijimos que el que más rápido, fíjense la pendiente al inicio, da es el silicato tricálcico en rojo. Luego el que va aportando más resistencia a edades tardías, a partir de los 14 días, fíjense cómo la pendiente es más pronunciada a 14 días que en el caso del silicato dicálcico. Es el verde silicato dicálcico, quienes aportan más del 90% de la resistencia de la pasta de cemento y por ende de los hormigones. Los aluminatos tricálcicos y ferroaluminato tetracálcico no aportan casi nada, como se ven en azul y en amarillo. Respecto a lo que es el calor liberado, ya dijimos que el que más rápido reacciona es el aluminato tricálcico, con lo cual es el que más calor por gramo va a disipar. Luego le sigue el silicato tricálcico, más abajo el silicato dicálcico, y por último el ferroaluminato tetracálcico, que, como le decía, es un material de relleno de compromiso que tiene la fabricación del cemento, ya que la fase celita tiene que estar para aglomerar los cristales de la fase alita y velita, que son los silicatos tricálcico y dicálcico respectivamente. Lo del calor de hidratación es importante porque la contracción térmica es uno de los fenómenos particulares que tiene la pasta de cemento y por ende el hormigón. Y por ejemplo, viendo el gráfico de arriba, si nosotros queremos obtener un cemento de alta resistencia inicial, bueno, intentaremos que en la fabricación se forme más silicato tricálcico. Yendo al gráfico de abajo, si nosotros queremos hacer un cemento de bajo calor de hidratación, vamos a tener que bajar el contenido de aluminato tricálcico, bajar el silicato tricálcico y incrementar el de las otras dos fases.
El segundo factor que da o define las propiedades del cemento después de las fases minerales es la finura. La finura se determina mediante un ensayo, se denomina de permeametría al aire, con el permeabilimétro de Blaine, que lo tienen abajo a la derecha. Lo van a ver en la parte práctica, ahí hay esquemas mucho más detallados que aquí. Las partículas de cemento tienen diámetros, tamaños entre 1 y 50 micrómetros, la superficie específica Blaine varía de 2500 hasta 5000 a veces centímetros cuadrados gramo. Y mientras más fino es, que es la tendencia moderna, más resistencias, más calor, más riesgo de fisuración. Y claramente la tendencia actual es obtener cementos cada vez más finos, porque tanto el cemento, el clinker, como las adiciones, mientras más finas se muelen, más rápida es esa reactividad y se puede hacer más eficiente lo que es la fabricación del cemento. Con lo cual, esta tendencia moderna de hacer cementos cada vez más finos, si bien me dan altas resistencias tempranas, lo cual está bueno, trae también ciertos problemas de mayor incremento de casi todos tipos de fisuras que pueden aparecer en el hormigón. El tercer factor, ¿sí?, es el tipo de adición, y el contenido de adición es el cuarto. Respecto a las adiciones, hoy en día la mayor parte de los cementos fabricados a nivel nacional, más del 80%, son cementos adicionados, con puzolanas, con filler, compuestos, con escorias, y es una tendencia que ha venido a Argentina para quedarse. Mejoran muchas adiciones el comportamiento a largo plazo, como las puzolanas y las escorias, mediante mejor durabilidad y refinamiento de poros. Es verdad que al quitar clinker se reduce lo que es el calor de hidratación liberado en las primeras horas o primeros días en estructuras masivas, y hoy en día se prefiere el uso de cementos adicionados respecto a lo que es el cemento normal, y para ciertas obras se habla del concepto de cementos a medida, es decir, que el cementero puede, para un gran proyecto como puede ser una presa, como puede ser pistas de aeropuerto o grandes autopistas, el ir mezclando diferentes adiciones con diferentes proporciones y distintas finuras para obtener cementos con mejores propiedades y con menor tendencia a la fisuración. Al incrementar más adiciones, en una bolsa, por ejemplo, tenemos el 40% de adición y el 60% de clinker. Bueno, el clinker, recuerden, es lo que sale del horno, es lo que contamina, con lo cual es ampliamente importante para reducir lo que es la emisión de dióxido de carbono. Hoy en día se puede producir mediante la molienda conjunta de clinker, yeso y adiciones, o bien moler clinker y yeso y adiciones en otro molino. Es más, algunas plantas, como hay alguna en Campana, por ejemplo, no hay hornos para fabricar cemento, sino que se lleva el clinker, por ejemplo, esa planta desde Córdoba, y ahí se muele con escorias, y existen lo que son las plantas de molienda, como vamos a ver más adelante. Con lo cual, esos son los cuatro factores principales que nos llevan a que hay diferentes tipos de cementos, por más que regionalmente a veces existan pocos disponibles, pero es importante que ustedes tengan estos conceptos. Entonces, esta segunda parte, dentro de la parte más larga, son las clasificaciones generales y lo que es norma IRAM 50000, 50001 y los diferentes tipos de cementos que hay normalizados aquí en el país. Luego veremos al final de la unidad cuáles están disponibles en función de las distintas provincias y el mercado regional que haya. Respecto a la composición y tipo de cementos, mundialmente existen dos grandes escuelas, es decir, cómo se clasifica, cómo se estudia, y es la americana y la europea. En los últimos años, la última década, la escuela americana se está yendo un poquito más a la escuela europea, pero no totalmente todavía, comparten clasificaciones, pero la idea de clasificar cemento es completamente opuesta en la escuela americana, que la pueden tomar otros países, no es solo Estados Unidos, ciertos países, no sé, como Perú pueden tomarla, bien, como México, y la Comunidad Europea es la que tomamos aquí en Argentina. En Estados Unidos, la composición o lo que varía entre un tipo de cemento y otro es el porcentaje de esas cuatro fases minerales. En la Comunidad Europea es el porcentaje de adiciones.
En la escuela americana el clinker varía mucho entre un tipo de cemento y otro, y en la Comunidad Europea casi no varía y sí varía el tipo y el contenido de adiciones. Lo que es muy importante es que en Estados Unidos se usan adiciones como las cenizas volantes, pero las compra el proveedor de hormigón a un proveedor independiente y en un silo tiene cemento y en un silo tiene adición. Entonces carga 300 kilos de cemento normal, 35 kilos de ceniza volante y él hace su cemento adicionado pero dentro del camión hormigonero, los mezcla él. En cambio la Comunidad Europea, que es la que nosotros utilizamos aquí en Argentina, cuando uno compra el cemento ya viene con cierto porcentaje de adiciones y no se puede variar eso. Uno es un poco más esclavo de lo que le vende la cementera, ¿bien? Pero no trabaja con dos materiales, entonces hay pros y contras. Y en Europa como acá nosotros solemos trabajar, salvo casos excepcionales, pero solemos trabajar con un silo de un cemento que ya viene con las adiciones y nosotros incorporamos aditivos aparte. En cambio en Estados Unidos se incorporan lo que son las adiciones de forma independiente. Acá también se pueden incorporar adiciones de forma independiente, pero es mucho menos frecuente. Y lamentablemente, y no me pregunten por qué, no sé si se pusieron de acuerdo o no, la original, los primeros cementos que se clasificaron fueron por Estados Unidos, por más que la primera fabricación fue en Europa, por la clasificación. Ambos, hay 5 tipos de cementos y ambos lo denominan con los 5 primeros números romanos. En vez de llamarlo uno A, B, C, D, E, no, los dos con números romanos. ¿Qué significa esto? Que un cemento tipo 1 americano no tiene nada que ver con un cemento tipo 1 europeo, pero nada que ver, y un cemento 3 con uno americano, con uno europeo, menos que menos, con lo cual es importante que ustedes sepan esto porque más allá, no se estudien exactamente cómo es un cemento americano y de la Comunidad Europea, pero a veces los pliegos de especificaciones, por ejemplo, para construcción de bodegas que pueden venir de Francia, o para construcción de torres aerogeneradores y grandes proyectos de generación de energía eólica, vienen con especificaciones europeas y te dice usar cemento tipo 4. Y ese 4 no tiene que saber en qué escuela está porque si no puede meter la pata y tiene que ver ese cemento 4 a cuál se parece dentro de nuestro país. Esto cada vez es más frecuente que vengan especificaciones de afuera. En Estados Unidos, la norma STM y el ACI da 5 tipos de cementos según la clasificación más habitual. Hoy en día existe una segunda clasificación por adiciones, pero esta es la más clásica. El tipo 1 es el común o normal, el 2 se llama MRS, moderadamente resistente a los sulfatos, el 3 es ARI, alta resistencia inicial, el 4 bajo calor de hidratación, BCH, y el 5 ARS, altamente resistente a los sulfatos. Si ustedes se fijan en la tabla de abajo, el de alta resistencia inicial, fíjense que principalmente tiene más silicato tricálcico, también aluminato tricálcico, que son los que más rápido reaccionan, pero sobre todo más silicato tricálcico que cualquier otro, porque era el que, si se acuerdan del gráfico de las propiedades, el de la mayor pendiente al principio era el rojo, el silicato tricálcico. Si nosotros vemos el de bajo calor de hidratación, fíjense cómo los tricálcicos, el aluminato y el silicato, están muy bajos y sube el dicálcico. ¿Por qué? Porque eran los tricálcicos son los que más rápido reaccionan y más calor desarrollan, con lo cual se limitan en el cemento tipo 4. Esto significa que los cementos en la escuela americana varían uno a otro en función de lo que es el contenido de fases en el clinker. Como les decía, cada vez hay más tipos de especificaciones que tienden a no irse tanto a lo químico sino a la performance. Esto ya lo vimos en la unidad de agregados, que existen normas de cementos para la especificación estándar y la especificación por performance. La estándar es darle recetas de cómo encuadrar en diferentes tipos de cementos, y la por performance dejarle las puertas abiertas al cementero para que haga su cemento, entre comillas, sin importar qué le ponga dentro, midiendo lo que es la performance mediante ensayos, no solo en cementos, sino de hormigones. Claramente, según la norma de la derecha, que es por performance, como todavía está más en estudio, más en implementación,
hay que hacer mucho más estudios o ensayos, pero da mucha más versatilidad y permite muchas mejoras desde el punto de vista económico y ambiental por el mayor uso de adiciones que la otra norma. Y respecto a la Comunidad Europea, como les decía, hay 5 tipos de cementos. El primero es el puro, no tiene casi adiciones, no hay mucha fabricación. El cemento 2 tiene entre el 35 y el 5% de adiciones, que pueden ser ceniza, microsílice, escoria, filler. El cemento 3 es el que más adiciones tiene, del 35 al 80% de escorias de alto horno. El cemento 4 es el puzolánico, entre el 35 y el 55% de puzolanas, que pueden ser puzolanas naturales o materiales puzolánicos artificiales como la microsílice y las cenizas volantes. Y el cemento 5 es cuando tengo diferentes adiciones incorporadas. La norma europea da 3 clases: 32,5, 42,5, 52,5. Nosotros acá la vamos a llamar 30, 40 o 50 en Argentina. Y los cementos van acompañados de una letra N o una letra R si son de evolución de resistencia normal o de alta resistencia inicial. Por ejemplo, un CEM 2 42,5R es tipo 2, quiere decir compuesto, clase 42,5 y de alta resistencia inicial. Y la última versión de la norma europea realmente no son 5 tipos de cementos, ¿sí? Son 27 tipos de cementos. No hace falta que se lo estudien, por favor, pero uniformar los usos y costumbres de más de 30 países es virtualmente imposible en agruparlo en 5 tipos de cemento. Entonces hay 5 grandes grupos de cemento y cada uno tiene subgrupos en función de si se hace con puzolana, con ceniza volante, con esquistos calcinados, que es algo raro pero que está cada vez utilizando más. Hay cementos Portland con caliza, que es con file calcáreo, es decir que hay muchos tipos de cementos para todos los gustos y no es que se fabrican todos en todos los países, ¿sí? Se fabrican algunos por cada país y se ha agrupado todo lo que se fabrica en la Comunidad Europea desde el punto de vista de cementos. Así, y para terminar esta primera parte, cuando uno ve en Chile, por ejemplo, que los cementos se clasifican muy fácil en función si es puzolánico o siderúrgico, uno es con puzolana natural y otro con escoria. Esto se asemeja más a lo que nosotros hacemos acá, a la escuela europea. En México está el cemento ordinario, que es el normal, el puzolánico, el con escoria, el con humo de sílice, es decir, se clasifica en función de el porcentaje de adiciones. Y después tenemos clase de resistencia 20, 30 y 40 y tenemos propiedades especiales, bajo cargo de hidratación, resistente a los sulfatos, muy parecido a lo que se hace acá en Argentina. Y en Perú, ¿sí? Acá ahí tienen las 4 fábricas principales que hay en Perú, las 4 industrias, y hay de tipo 1, tipo 5, fíjense que es una clasificación americana, y después hay una clasificación también medio mezclada con europea. Entonces es importante que ustedes sepan que hay 2 grandes escuelas y que un cemento tipo 3 uno tiene que saber si es por el contenido de adiciones o por las fases minerales de las cuales está constituido. Y lo que es la normativa argentina, los diferentes tipos de cementos, aplicaciones y criterios de elección, lo dejamos para la segunda parte en otra presentación independiente.